¿Qué tal? Todos los días, desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones, unas chiquitas, otras enormes, pero todas nos ponen a pensar qué es lo correcto y qué no. Es como si cada quien trajera una brújula interna. Pues bueno, hoy vamos a meternos a descifrar cómo funciona esa brújula moral, explorando algunos conceptos clave de la ética. A ver, antes de entrar de lleno a las definiciones, vale la pena detenerse a pensar. ¿Qué es lo que de verdad guía esas elecciones que hacemos? ¿Actuamos por miedo, por costumbre, por lo que nos dicen o por una convicción propia? Justo esta pregunta es el punto de partida para entender todo lo que sigue. Y es aquí donde entra la ética. Ojo, no es un libro de reglas que hay que seguir a rajatabla. Pensemos en ella más bien como el manual de instrucciones para nuestra brújula interna. Es la herramienta que nos da la filosofía para poder pensar con más claridad sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a arrancar con el mecanismo de la brújula, que son el juicio moral y la libertad. Después veremos qué pasa cuando usamos esa libertad, o sea, la responsabilidad. Luego exploraremos de dónde vienen las reglas, comparando autonomía y heteronomía. Y cerraremos viendo cómo todo esto nos ayuda a decidir con más conciencia. Muy bien, empecemos con las piezas clave, el corazón de nuestra brújula, el juicio moral y la libertad. Sin estos dos elementos, la brújula simplemente no apunta a ningún lado. Pensemos en el juicio moral como un sensor. Es esa capacidad, a veces casi instintiva, de ver una situación y sentir algo. Esa vocecita interna que dice, esto está bien o esto como que no. Es tal cual la aguja de nuestra brújula marcando una dirección. Para que quede súper claro, imaginen que alguien ve cómo le roban la cartera a otra persona. La reacción inmediata de casi todo el mundo es, oye, eso no se hace. Bueno, pues eso es el juicio moral en plena acción, evaluando ese acto como incorrecto. Pero ¿de qué sirve que la aguja apunte a un lugar si no podemos movernos hacia allá? Para eso está la libertad. Es la capacidad de elegir si seguimos la dirección que marca la brújula, la ignoramos o tomamos otro camino por completo. Sin libertad, ni siquiera podemos hablar de un acto moral. Y esto lo vemos en cosas súper cotidianas. Por ejemplo, al prepararse para un examen como el Acredita-Batch. La decisión de qué materia estudiar primero o cuánto tiempo dedicarle a cada una, todo eso es un ejercicio de libertad. Nadie está obligando a elegir matemáticas en lugar de historia. Ahora, si la libertad nos da el poder de elegir el camino, ¿qué nos espera al final? Pues ahí es donde aparece la responsabilidad. Es, básicamente, hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que tomamos en el viaje. La cosa funciona como una cadenita. Es un proceso muy lógico. Primero, usamos la libertad para hacer una elección. Esa elección nos lleva a una acción, o a una inacción, que también es una decisión. Y finalmente, esa acción trae un resultado, una consecuencia de la que nos volvemos responsables. Aquí está el punto clave de todo esto. Libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda. No se puede tener una sin la otra. En el momento en que reclamamos nuestra libertad para decidir, automáticamente estamos aceptando la responsabilidad por los resultados de esa decisión. Volviendo al ejemplo del examen para que quede bien claro, si alguien usa su libertad para decidir no estudiar y, como era de esperarse, reprueba, esa consecuencia es su responsabilidad. No fue mala suerte, no es culpa del examen, es el resultado directo de una elección que se hizo libremente. Bien, todo esto nos lleva a una pregunta súper interesante. Si tenemos esta brújula interna, ¿quién calibra el norte? ¿Lo hacemos nosotros mismos o viene calibrada de fábrica por alguien más? Aquí es donde chocan dos conceptos, autonomía y heteronomía. Pongámoslos frente a frente. La autonomía es actuar desde adentro, siguiendo las convicciones y valores que uno mismo ha formado. Por otro lado, la heteronomía es actuar por factores de afuera, porque la ley lo dice, por lo que dirán los demás o por miedo a un castigo. Fíjense qué potente es esta frase. La autonomía significa literalmente ser nuestro propio legislador moral. Las reglas que seguimos no son impuestas, sino que nacen de nuestra propia reflexión y de nuestro propio convencimiento. Pensemos en un ejemplo clásico, la presión de grupo. Imaginen que los amigos quieren hacer algo que una persona considera incorrecto. Decir, no gracias, y mantenerse firme en sus valores, aunque eso signifique quedar mal con el grupo, es un acto de pura autonomía, es seguir esa ley interna. Y en el otro extremo tenemos la heteronomía. Aquí es al revés. La ley, la regla, la norma, todo viene de una fuente externa. No se cuestiona, no se procesa, simplemente se obedece. Un ejemplo perfecto. Detenerse en un semáforo en rojo a las 3 de la mañana, en una calle completamente vacía. Si la única razón para detenerse es el miedo a que haya una cámara y llegue una multa, es un acto heterónomo.
Si se hace por la convicción de que las reglas son para la seguridad de todos, incluso cuando nadie ve, entonces ya se acerca más a la autonomía. Bueno, ¿y cómo juntamos todas estas piezas? Pues el objetivo de entender estos conceptos es pasar de solo reaccionar por instinto a tomar decisiones de una forma mucho más consciente. Se trata de aprender a calibrar bien nuestra brújula para navegar mejor. A modo de resumen, aquí está nuestro kit de herramientas éticas. El juicio moral es el sensor que nos alerta. La libertad es el poder que tenemos para elegir. La responsabilidad es el resultado inevitable de esa elección. Y la autonomía o heteronomía nos dice de dónde vienen las reglas que seguimos. Y quizá lo más importante es que esto va mucho más allá de la teoría. Conocer estas ideas nos ayuda a entendernos mejor, a analizar lo que pasa a nuestro alrededor con más profundidad y al final del día, a ser personas más reflexivas y conscientes del impacto que tienen nuestras decisiones. Así que, para cerrar, queda esta reflexión en el aire. Esa brújula interna que cada quien tiene, ¿por qué ley se guía? ¿Es por una ley que nace de la convicción personal o por una que viene de afuera? La respuesta, sin duda, dice mucho de quiénes somos.